Mi hija me llevó a firmar. Pero ese papel era mi sentencia. Me dijeron que era solo un papel. Un trámite. Una firma. Pero no era eso. Era mi casa. Mi nombre. Mi vida. Y ellos. Mis hijos. Lo sabían. Hablaban rápido. Evitaban mi mirada. Me urgían a firmar. Todo con esa voz dulce. La que usan cuando esconden algo. Yo dudé. Sentí la trampa. La urgencia. La prisa de quienes no quieren que pienses demasiado. Pero antes de firmar, escribí algo. Algo que ellos no vieron. Algo que cambiaría todo. No fue un impulso. Fue una decisión. Porque esta vez, aunque me querían callada, yo dejé mi voz en el papel. Y esa voz ya no se puede borrar. La primera vez que dudé no fue por lo que dijeron. Fue por lo que no dijeron. Solo necesitamos una firma, mamá. Así lo presentaron. Fácil. Rápido. Inofensivo. Como si firmar fuera lo mismo que ponerle sal a la sopa. Pero yo conozco a mis hijos. Conozco ese tono que usan cuando ya tomaron una decisión sin ti. El mismo tono con el que me dijeron que no podía seguir manejando. Que era mejor no cuidar más a Camila sola. Que era por mi seguridad. Ese día, Laura llegó puntual. Demasiado puntual. Llevaba un abrigo que no usaba desde hacía años, el bolso colgado del hombro y el celular pegado a la mano como una extensión de su cuerpo. Me saludó con un beso rápido y una sonrisa que no alcanzaba a tocarle los ojos. ¿Lista? ¿Lista para qué? Te lo dije, ¿no? Vamos a firmar unos papeles. Cosas legales. Para que todo quede en orden. No dejar problemas, estar preparada, planificar el futuro, todas frases que parecen llenas de amor, pero que muchas veces llevan otros intereses ocultos, como envoltorios bonitos de un regalo que no pediste. Me puse el suéter gris. El mismo que tejí cuando Camila tenía 2 años y apenas aprendía a decir abuela. Ya tenía bolitas, un hilo suelto en la manga izquierda, pero seguía siendo mío. Como tantas otras cosas pequeñas, que nadie nota hasta que las quieren quitar. Mientras me ayudaba con el cinturón del abrigo, Laura me dijo: «Te ves linda hoy, mamá». Yo solo asentí. No contesté. No porque no quisiera agradecer, sino porque mi intuición ya había empezado a hablar. Y esta vez decidí no interrumpirla. Bajamos al auto. Ella abrió la puerta del copiloto, algo que nunca hace. Yo subí, y por unos segundos solo escuchamos el sonido del motor encendiéndose. Ni una palabra. El cielo estaba nublado, de ese gris que no anuncia tormenta, pero tampoco promete luz. Las calles de siempre pasaban por la ventanilla como si fueran ajenas. Me sentía extraña en mi propio barrio. Como si de pronto hubiera envejecido más de la cuenta. Laura hablaba. Pero no realmente. Soltaba frases automáticas, como si estuviera actuando una rutina bien ensayada. Camila está con gripa. La leche está carísima. A Esteban lo ascendieron, pero ahora viaja mucho. Ayer se me rompió una uña y casi me muero del dolor. Yo asentía. Cada tanto decía, ah, sí, oh, qué bien. Pero en realidad no escuchaba. Observaba. Sus manos, su mandíbula tensa, la forma en que miraba al frente evitando mis ojos. Cuando nos detuvimos frente al edificio, supe que algo no estaba bien. No era una notaría. Era una oficina de abogados. Edificio gris, fachada espejada, letras doradas en la entrada, bufete Gálvez y Asociados. ¿Aquí es? Pregunté. Sí, mamá. Es solo un lugar más cómodo. Ellos ya tienen todo preparado. Entramos. La sala de espera olía a alfombra húmeda y desinfectante barato. Había una máquina de café, revistas desactualizadas y un cuadro torcido con una playa vacía. Nos llamaron rápido. Un hombre joven, de traje azul, nos condujo a una oficina interna. Ahí, otro señor nos esperaba, más mayor, bigote grueso, lentes como fondo de botella y una sonrisa apretada que no llegaba al corazón. Señora, bienvenida.
Este procedimiento es muy común. Es simplemente para que sus bienes estén bien gestionados en caso de eventualidades. No dijo muerte, ni enfermedad, ni demencia. Pero no hacía falta. Lo sentí igual. Me ofrecieron café. Dije que no. Nunca acepto café fuera de casa. Siempre me parece que lo sirven más para ocupar las manos que para acompañar el alma. Laura se sentó a mi lado. Cruzó las piernas. Sacó el celular. Lo desbloqueó. Pero no lo miraba. Yo me acomodé el suéter. Tomé aire. Y esperé. El abogado mayor sacó una carpeta. Bien ordenada. Cada hoja marcada con post-its, resaltados, espacios listos para firmar. Aquí está todo: cesión anticipada de bienes, autorización de cuentas, poderes notariales. Es solo firmar donde está indicado. ¿Y si no firmo? Quise decir. Pero me callé. Aún. Puedo leerlos con calma. Claro, dijo el abogado. Pero Laura intervino rápido. Mamá, son términos técnicos. No vas a entender. Nosotros ya lo revisamos todo. Confía, sí. Confía. La palabra más peligrosa cuando viene acompañada de prisa. Tomé los papeles. Saqué mis lentes del bolso. Los limpié con un pañuelo. Y empecé a leer. No todo. Porque mis ojos ya no resisten largas horas. Pero lo suficiente. Y ahí lo vi. Cláusula 7. Inciso C. Transferencia de propiedad inmediata. Cambiaba el título de la casa a nombre de mis hijos. Yo quedaba como beneficiaria de uso. Pero sin poder vender, alquilar, modificar o disponer del inmueble. Necesitaría su consentimiento. Su permiso. Para moverme en mi propia casa. Una línea. Fría. Legal. Pero más dolorosa que cualquier discusión familiar. Mi casa. Mi cocina. Mi jardín con jazmines. Mi silla favorita junto a la ventana. Ya no serían míos. Guardé silencio. No fruncí el ceño. No me puse nerviosa. No les daría esa satisfacción. Leí el resto. Otro documento hablaba de mis cuentas bancarias. Autorizaciones en caso de incapacidad mental. Ningún médico. Ningún diagnóstico. Solo criterio familiar. Me mordí el labio. Pensé. ¿Y si un día estoy triste, simplemente triste, y ellos deciden que ya no puedo pensar por mí? Cerré la carpeta. Clavé el dedo en la esquina de una hoja. Como si pudiera dejar una huella. Laura me miraba. Impaciente. Los abogados también. Listo para firmar, mamá. Quiero llevarlo a casa, dije. ¿Es necesario? Ya estamos aquí. Si no, luego se complica con la agenda del abogado. No respondí. Solo asentí. Guardé los papeles en mi bolso. Me puse de pie. Y salí. Con paso firme. Sin mirar atrás. Esa noche, después de llegar a casa, no prendí la televisión. No puse la radio. No cociné. Solo puse agua a calentar y me senté a la mesa con los papeles. Los extendí como si fueran cartas de tarot. Uno al lado del otro. Todos blancos por fuera. Todos con sombras por dentro. Saqué mis lentes. Los limpié con el borde del suéter. Y empecé a leer. No entendía todos los términos. Algunas palabras parecían escritas en otro idioma. Pero otras eran perfectamente claras. Clarísimas. Autorización plena para representar. Transferencia irrevocable. Uso vitalicio sin dominio. Familiar autorizado a actuar sin requerir consentimiento. Mis dedos empezaron a sudar. La taza de té temblaba levemente en la mesa. No por el calor, sino por mí. Estaban cubriéndome con una manta suave, sí, pero una de esas mantas que, cuando te das cuenta, te amarran las manos. Y luego los pies. Y después, el alma. Me estaban quitando. Sin decirlo. Con cariño. Con excusas. Estaban borrándome. No solo de los papeles. También de las decisiones. De la vida familiar.
de los espacios que alguna vez me pertenecieron sin pedirlos. Y lo peor es que una parte de mí ya lo sabía. Desde hacía tiempo. Desde que Mariana empezó a decirme que podía o no comer. Desde que Esteban dejó de traer a sus hijos los fines de semana. Desde que mi cumpleaños se convirtió en un recordatorio para ellos. Más que en una celebración. Me habían ido apagando. Poquito a poco. Con gestos. Con ausencias. Con silencios. Recordé las veces que me decían: te llamamos mañana, mamá. Y el teléfono nunca sonaba. Las veces que cancelaron visitas porque se complicó el trabajo. Las veces que yo cociné para todos y terminé comiendo sola. Con una mesa puesta para 6. Y un mantel que se arrugaba por no recibir abrazos. Lágrimas empezaron a caer. Suaves. Casi sin ruido. Como todo lo que yo había callado. Pero no de tristeza. No esa tristeza tibia de otras veces. Era una tristeza distinta. Mezclada con lucidez. Con rabia contenida. Con una voz vieja que despertaba adentro. Fui hasta mi cuarto. Saqué mi cuaderno. Ese cuaderno que me ha acompañado desde que enviudé. Donde escribo todo lo que no me atrevo a decir en voz alta. Me senté en la mesa otra vez. Apoyé bien la hoja. Tomé una pluma azul. Y escribí. No era poesía. No era una carta. Era una línea. Una cláusula. Pequeña. Sutil. Legal. Y completamente mía. Cualquier modificación, venta, alquiler o cesión del inmueble deberá contar con la aprobación escrita y expresa de la firmante. En caso de ausencia de dicha aprobación, el acto será considerado nulo. Eso escribí. Con mi letra. En uno de los documentos. Cuidé que la frase no sonara agresiva. Ni desafiante. La redacté como si fuera una formalidad. Una precaución más. Un detalle. La firmé con tranquilidad. Y la dejé ahí. Donde ellos no la buscarían. Porque no esperaban que yo leyera. Ni que entendiera. Ni que actuara. Cerré el cuaderno. Tomé aire. Limpié la taza de té. Me lavé la cara. Y esa noche. No dormí. Pero no fue por angustia. Fue por claridad. Por primera vez en años. Me sentí despierta. Presente. Con voz. Y supe que la verdadera firma no fue la que puse al final del documento. Sino la que dejé escrita con mi letra. En esa línea. Con esa tinta azul. Que nadie vio. Pero que iba a cambiarlo todo. Pasaron los días. Y, como si se hubiera cumplido una profecía. Todo empezó a cambiar. No de golpe. No con gritos. No con decisiones dramáticas. Sino con gestos. Con omisiones. Con ausencias disfrazadas de ocupación. Mariana no volvió a mencionar los papeles. Esteban tampoco. No me llamaron más seguido. No preguntaron si tenía dudas. No vinieron a visitarme. Era como si yo ya no estuviera. Como si, al firmar, me hubiera vuelto menos. Menos madre. Menos dueña. Menos voz. Yo no dije nada. No por debilidad. Sino porque ya sabía. Sabía que estaban tranquilos. Que creían que su plan había salido perfecto. Que habían hecho lo que debía hacerse. Y eso me dolía. Pero no por lo que hicieron. Sino por lo que dejaron de ver. Me convertí en el mueble que no se cambia. En la planta que se riega solo cuando está por morirse. En la voz que solo sirve si aprueba. Y lo más triste fue que ni siquiera fue intencional. Ellos no me odiaban. No me maltrataban. Solo me desplazaban. Como quien guarda un retrato viejo en una caja. No porque duela. Sino porque ya no lo mira. Una mañana, Mariana me llamó. Mamá, ya tenemos todo listo con lo del traspaso. El abogado dice que en unos días te llega la copia definitiva, por si la quieres guardar. Ah, qué bien. Respondí, disimulando mi ironía. Y también queríamos comentarte algo. Su tono cambió. Bajó la voz. Esteban y yo estuvimos hablando. Y creemos que sería mejor si vienes a vivir con alguno de nosotros. Para que no estés sola. Ahí estaba.
El segundo acto del plan. Me quitaban la casa, con amabilidad. Y luego me ofrecían una esquina. Un rincón prestado. ¿Y con quién viviría? Pregunté. Bueno, pensábamos que podrías rotar. Unos meses con él. Unos conmigo. Así no es tan pesado para ninguno. Tan pesado. Como si mi existencia tuviera un límite de tolerancia. Respiré hondo. Lo voy a pensar. Gracias por la preocupación. Colgué. Y me quedé mirando el teléfono. Como si me devolviera mi reflejo. Me sentía rara. No triste. No enojada. Sino, despierta. Como si algo dentro de mí estuviera sacudiéndose el polvo. Como si mi cuerpo recordara lo que era defenderse. Esa tarde tomé el cuaderno. El de siempre. Donde escribo lo que no me animo a decir. Y escribí todo. Desde el inicio. Desde aquella vez que Mariana dejó de invitarme a su cumpleaños. Porque solo iban los más jóvenes. Desde el día que Esteban me dijo, en voz baja, que no hacía falta que opinaras en esto, mamá, es un tema de números. Desde la vez que me dieron una habitación sin ventanas. En su casa de campo. Mientras ellos dormían con aire acondicionado y baño en suite. Cada silencio. Cada mirada. Cada frase disfrazada. Las anoté una a una. Y al final de la página, escribí en letras mayúsculas. No me equivoqué. Porque no lo hice. Porque esa cláusula que agregué, la que parecía insignificante, era una bomba escrita con amor propio. Una trampa legal. Una grieta en su castillo de control. Ellos no lo sabían. No lo notaron. Porque no esperaban que yo leyera. Que entendiera. Que actuara. Pero esta vez, actué. 2 días después, Esteban vino a verme. No traía pan. Ni flores. Ni sonrisa. Solo papeles. Y urgencia. Mamá, queríamos comentarte una idea. Estamos pensando en alquilar la casa un par de meses. Mientras tú te vas adaptando con Mariana. ¿Alquilarla? Pregunté, como si no entendiera. Sin preguntarme primero. Él titubeó. Bueno, técnicamente ya no necesitas preocuparte por eso. Firmaste el traspaso, ¿recuerdas? Sonreí. Supe que era el momento. ¿Y tú leíste lo que firmaste? Perdón. Te aconsejo que revises la cláusula 4. Inciso C. Justo antes del cierre. Se quedó quieto. Sacó el teléfono. Abrió el archivo digital. Lo buscó. Lo leyó. Y lo vi. Vi cómo su cara cambiaba. Cómo su confianza se deshacía. ¿Qué es esto? Murmuró. Eso, querido. Es mi manera de decir que todavía sé leer. Y que también sé protegerme. No puedes modificar un documento así. No lo modifiqué. Lo escribí antes de firmar. Con mi propia mano. En mi propia letra. Con mi consentimiento. El único que importa. Esteban se quedó sin palabras. Quería gritar. Quería imponer. Pero no podía. Porque todo estaba ahí. Firmado. Legal. Blindado. Mamá, esto nos complica todo. No lo complica. Lo equilibra. Esa noche dormí en paz. Sin ansiolíticos. Sin llorar. Sin dudar. Me sentí fuerte. No por haberlos vencido. Sino porque por fin, después de tantos años, me había escuchado a mí misma. Me había creído. Me había elegido. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier testamento. 2 días después de la visita de Esteban, el silencio se volvió ruido. No ruido de palabras. Ruido de tensión. De movimiento entre sombras. De decisiones tomadas sin preguntar. Ese silencio. Ya lo conocía. Es el mismo que precede a las traiciones suaves. Las que no se gritan, pero se sienten como cuchillos envueltos en tela. Lo presentí. Como quien sabe que una tormenta se forma en la distancia. Aunque el cielo esté azul. Y no me equivoqué. El viernes por la tarde. Mientras regaba las plantas del balcón.
Sonó el timbre. Me limpié las manos en el delantal. Me asomé por la cortina. Era Esteban. Y no venía solo. Con él, un hombre joven. Trajeado. Maletín de cuero. Rostro serio, pero sin arrugas. Ojos entrenados para no parpadear. El abogado. Lo supe al instante. No hizo falta presentaciones. Aún así, Esteban habló. Mamá, este es el doctor Gálvez. Nuestro abogado. Queremos revisar unos detalles del documento que firmaste. Pasen. Respondí sin titubear. No porque quisiera, sino porque ya había elegido no esconderme. Entraron. Se sentaron en el living. Yo me ubiqué frente a ellos. Mi cuaderno sobre las piernas. Mi dignidad sobre la mesa. Señora, comenzó el abogado. Hay un punto que nos llamó la atención. Una cláusula manuscrita al final del documento. La del inciso C. No estaba en el borrador original. Así es, respondí. La escribí yo. A mano. Antes de firmar. Sin el consentimiento de las otras partes. Con mi propio consentimiento. Que, si no me equivoco, es el que hace que el documento sea válido. ¿O me equivoco, doctor? El abogado abrió la boca. Pero la cerró sin hablar. Esteban, en cambio, se inclinó hacia mí. Ya no usaba ese tono dulce de los días anteriores. Ahora su voz era seca. Molesta. Mamá, esto puede traernos problemas legales. Lo hiciste sin asesoría, sin avisarnos. Esto no es lo que habíamos planeado. ¿Y ustedes me avisaron cuando decidieron que yo debía dejar mi casa? ¿Cuándo redactaron un documento que me convertía en invitada? ¿Cuándo tramaron cómo rotarme entre sus casas como si fuera un mueble? El silencio cayó como un telón. Mariana apareció en ese instante. Como si hubiera estado esperando afuera. Como si su entrada estuviera ensayada. Entró con paso firme. Sin saludar. Se sentó al lado de Esteban. Su cara, dura. Sus labios, apretados. ¿Qué estás intentando, mamá? Dijo sin rodeos. Dividirnos, manipularnos con este show. Me puse de pie. No por impulso, sino por necesidad. No intento dividirlos. Ustedes ya se dividieron solos. Cuando decidieron excluirme, yo solo puse un límite. Y escribí lo que nadie quería decir en voz alta. Eres nuestra madre. Deberías confiar en nosotros, dijo Mariana. Y ustedes deberían haber actuado como hijos. Pero me trataron como una firma útil. Nada más. Mariana abrió la boca. Pero su voz no salió. Sus palabras se ahogaron. Tal vez porque, en el fondo, sabía que yo tenía razón. Quiero que se vayan. Dije con calma. Hoy no es un día para abogados. Ni para reproches. Es un día para que yo, por fin, respire. El abogado recogió sus papeles. Esteban murmuró algo que no escuché. Mariana salió sin mirarme. Yo cerré la puerta. No con rabia, sino con dignidad. Fui a la cocina. Herví agua. Me preparé un té de manzanilla. Me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo era gris. Pero dentro de mí, algo se había despejado. Escribí en mi cuaderno. No se trata de ganar una batalla. Se trata de recuperar mi lugar. Mi nombre. Mi voluntad. No temblaba. No lloraba. Solo sentía algo nuevo. Paz. Esa noche, Camila vino a visitarme. Traía una flor. Y una carta escrita a mano. La flor era del jardín de su casa. La carta tenía mi nombre. Nos sentamos en el sillón. Después de unos minutos de silencio, me dijo: Mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y tú? Le pregunté con ternura. Yo sí entiendo. ¿De verdad? Sí. Porque te vi, abuela. Vi cómo te apagabas. Cómo hacías todo por ellos. Y apenas te miraban. Yo también pensé que era normal. Pero ahora veo que no lo era.
Mi corazón se apretó. No por dolor, sino por amor. Por esa claridad en los ojos de mi nieta. Me tomó la mano. No quiero ser como ellos, abuela. Quiero que me enseñes cómo ser diferente. Y ahí lo supe. Que aunque mis hijos quizás nunca cambiaran, la siguiente generación, sí podía ver, sí podía entender. Esa noche escribí una frase nueva en mi cuaderno. No lucho por venganza. Lucho para que alguien, alguna vez, diga. Ella me enseñó a no callar, punto. La visita de Camila me dejó algo nuevo. Una semilla. Una promesa. Y el recuerdo de que mi historia, por dolorosa que sea, puede ser faro para alguien más. Los días siguientes fueron silenciosos. No porque no pasara nada, sino porque dentro de mí, todo se estaba acomodando de nuevo, como si alguien hubiese movido los muebles internos. Y ahora yo necesitara aprender a caminar distinta por mi propia alma. No me llamaron. No vinieron. No insistieron. Ni Mariana. Ni Esteban. Era como si mi acto de resistencia silenciosa los hubiera obligado a poner pausa. Y en ese silencio, yo descubrí algo nuevo. La ausencia también puede ser alivio. Seguí regando mis plantas. Fui al mercado a pie. Me senté más tiempo en la banca de la plaza, donde veía niños correr y madres gritar nombres que ya no recordaba. Empecé a notar cosas que antes no veía. Las vecinas de siempre. Las que saludaban sin mirar. Ahora me miraban un poco más. Un día, doña Irene, la panadera de la esquina, me llamó cuando pasé frente a su local. Vecina, ¿tiene un minuto? Entré. Olor a pan recién hecho. A café tostado. Me ofreció una taza sin preguntar. Y sin rodeos, me dijo. Sé lo que dicen tus hijos. Que los traicionaste. Que los dejaste sin nada. Pero también sé la otra parte. La verdadera. Me quedé en silencio. No eres la primera mujer que pasa por esto. Y tampoco serás la última. Me tomó la mano. Sus ojos eran firmes. Como los de alguien que ya lloró demasiado y decidió no llorar más. Estamos organizando algo. Un grupo. Mujeres mayores. Viudas. Separadas. Ignoradas por sus familias. Nos reunimos una vez por semana. A hablar. A compartir. A aprender. ¿Le gustaría venir? No supe qué decir. Nunca fui de grupos. Mucho menos de hablar de mi vida con extraños. Pero algo en mí dijo que sí. Ese jueves fui. 12 mujeres. Algunas con bastón. Otras con la mirada cansada. Todas con historias a cuestas. Nos sentamos en círculo. Café. Galletas. Y una especie de respeto tácito entre nosotras. Cuando me tocó hablar, no di nombres. No culpé. Solo dije. Un día firmé algo. Pero antes de firmar, escribí lo que realmente importaba. Y gracias a eso, recordé quién soy. Se hizo silencio. Después, una mujer aplaudió. Luego otra. Y otra. En ese momento supe que mi historia no era solo mía. Era de muchas. Que lo que yo viví podía servirle a otras para levantarse. Para poner límites. Para escribir su propio inciso C en la vida. Salí de ahí con una sensación distinta. Como si mis pasos ya no fueran hacia atrás, sino hacia un lugar nuevo. Propio. Real. Esa noche, Camila me esperaba en casa. Traía una sorpresa. Un cuaderno nuevo. De tapas duras. Color violeta. En la portada, había escrito con marcador. La mujer que no se dejó borrar. Lloré. No de tristeza, sino de gratitud. ¿Te gusta, abuela? Preguntó. Más que eso, mi amor. Es la portada de una nueva vida. La abracé fuerte. Y supe, sin duda, que aunque mi casa aún tuviera rincones fríos, mi corazón se estaba llenando de luz. Camila comenzó a venir cada sábado. Con su cuaderno. Con sus dibujos. Con sus preguntas. Hoy también me vas a contar algo, decía.
Hoy tú vas a escribir, le respondía. Y lo hacíamos. Juntas. Le conté historias que nunca dije. Cómo fue criar a sus tíos sin dinero. Cómo me escapaba al baño para llorar sin que nadie notara. Cómo aprendí a coser con revistas viejas y retazos. Ella escuchaba. Atenta. Silenciosa. Y escribía. Una tarde, después de que terminamos de regar las plantas, plantamos un jazmín. Lo cuidamos entre las dos, dijo. Y cuando florezca, será nuestra señal de que todo lo que sembramos con amor, da frutos. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy le pasé la antorcha a Camila. No de fuego, sino de voz. Que la lleve donde yo no pude llegar. Que nunca firme lo que no entienda. Que nunca calle lo que la hiera. Que siempre sepa que valía la pena. Los días pasaban más lentos, más reales. El grupo de mujeres seguía creciendo. Cada jueves, una historia más. Una herida compartida. Una risa rescatada. Una de ellas me dijo. A veces, recuperar el respeto. Empieza por dejar de mendigar cariño. Esa frase se volvió mi mantra. Dejé de dolerme por la indiferencia de mis hijos. Dejé de justificar su abandono. Dejé de buscar excusas para su ausencia. Y entendí algo simple. Yo no era menos. Solo estaba, de pie. Pasaron unas semanas de silencio. Ni Mariana ni Esteban volvieron a llamar. No vinieron. No escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir. Pero en lugar de dolerme, como tantas veces antes, me sentí ligera. Como si me hubieran quitado un abrigo viejo, que ya no abrigaba. Solo pesaba. Descubrí lo que significa ser ignorada. Por quienes solo saben exigirte. Y también descubrí lo que es el silencio. Que libera. Seguí yendo a las reuniones con las otras mujeres. Cada jueves era un bálsamo. Compartíamos café. Anécdotas. Miedos. Valentías escondidas. Descubrí que muchas habían pasado por algo parecido. Algunas cedieron. Otras, como yo, se detuvieron a tiempo. Una de ellas, Teresa, me dijo algo que se me quedó grabado. Una firma puede borrar tu nombre del papel, pero nunca debe borrar tu historia. Y tenía razón. Una mañana de lluvia suave, llegó una notificación a mi buzón. Un sobre amarillo. Con membrete legal. Lo abrí sin apuro. Y ahí estaba. Una copia de un contrato. Esteban y Mariana estaban intentando alquilar la casa. La mía. O mejor dicho, la casa que legalmente ya no era mía. Salvo por aquella cláusula manuscrita. Que habían omitido en su versión del documento. Sí. Intentaron presentar una copia sin mi adición. Un movimiento arriesgado. Desesperado. Y completamente ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. No llamé. No discutí. Solo tomé mi carpeta. Con todos los papeles originales. Con mi firma. Mi letra. Mi cláusula. Fui personalmente al registro de propiedad. Me senté frente a un funcionario joven. Leyó en silencio. Frunció el ceño. Revisó el documento. Se levantó. Me pidió esperar. Volvió 15 minutos después. Usted tenía razón, dijo. Este documento está completo y registrado. Cualquier intento de alquiler sin su aprobación es inválido. Asentí. Agradecí. ¿Desea iniciar una demanda? Preguntó. Me quedé en silencio. Pensé en todo lo que podía hacer. Enfrentar. Castigar. Exponer. Pero luego negué con la cabeza. No. Solo quiero que sepan que lo intentaron. Y fallaron. Salí de ahí caminando despacio. Con la lluvia en los hombros. Pero sin frío. Como si el mundo, por fin, volviera a tener el tamaño justo para mí. Esa misma noche, llamé a Mariana. Atendió al tercer tono. Sé lo que intentaron, dije sin rodeos. Silencio. Mamá, no es lo que piensas. No quiero explicaciones. No busco disculpas.
Solo llamo para decirte que lo sé. Y que, aun sabiendo, no voy a hacerles daño. ¿Por qué? Porque no soy como ustedes. El silencio del otro lado era pesado. Finalmente, Mariana habló. Pensamos que no te darías cuenta. Y ese fue su mayor error. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Me senté en el jardín. Miré las estrellas. Como cuando era niña. Y sentí algo que no sabía poner en palabras. No era victoria. No era revancha. Era otra cosa. Plenitud. No por haber ganado. Sino porque, por fin, había dejado de perderme a mí misma. Esa noche, mientras buscaba una manta en un armario, encontré una caja pequeña. De madera. Antigua. Olvidada. Dentro, había un sobre. Amarillento. Con mi nombre. Escrito con la letra inclinada de Julián, mi esposo. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro, una carta. Breve. Escrita con tinta azul. Y mucho amor. Decía. Amor mío. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy. Pero tú sí. Y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida. Porque así nos enseñaron. Porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Te amo, Julián. Me quedé con la carta sobre el pecho. Durante largos minutos. Lloré. No de tristeza, sino por sentirme acompañada. Incluso desde el recuerdo. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno. Justo donde había escrito. No se trata de ganar una batalla. Se trata de recuperar mi lugar. Ahora, ambas cosas estaban unidas. La determinación. Y el amor. Esa noche soñé con Julián. Estábamos en la casa de campo. Los niños jugaban. Nosotros tomábamos mate bajo el limonero. Me miraba y reía. Siempre supiste. Solo faltaba que te escucharas, me decía. Desperté con el corazón sereno. Y supe que lo había hecho bien. Pasaron unos días tranquilos después de encontrar la carta de Julián. Me sentía distinta. No cambiada. Sino, recuperada. Como si una parte de mí, que estuvo dormida durante años, ahora caminara conmigo por la casa, por las calles, por la vida. Una tarde de lluvia suave. Sonó el timbre. Era Mariana. No traía maletas, ni papeles, ni reproches. Solo un paraguas mojado. Y la cara, cansada. No la veía así desde que era adolescente. Rebelde. Llena de emociones que no sabía decir. ¿Puedo pasar? Preguntó sin levantar la voz. Asentí. Se sentó en el sofá. Frente a mí. No me abrazó. No lloró. Pero sus ojos hablaban. Una lengua antigua. La del miedo. La de la vergüenza. No vengo a discutir, dijo. Solo, quería verte. Aquí estoy, respondí. Silencio. Sacó de su bolso una hoja doblada. Me la extendió. Era una copia del documento. Mi cláusula estaba subrayada. Marcada con lápiz. Ya lo entendí. Y también, lo acepto. Leí la hoja. Sin decir nada. Ella agregó. Camila no deja de hablar de ti. De lo que le estás enseñando. De cómo escribes. De cómo luchaste, sin gritar. Se le quebró un poco la voz. Y pensé que quizás, si me dejas, me gustaría escuchar también. Aprender. Aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era verdad. No sabía si era un paso sincero. O una trampa emocional. Pero ya no necesitaba certezas absolutas para actuar. Solo necesitaba fidelidad a mí misma. Podemos empezar por un café, dije. Y después, veremos. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa limpia. Sin defensas.
Preparamos el café juntas. Como antes. Como nunca. No hablamos del pasado. Ni del papel. Ni de herencias. Solo del presente. De cómo crecen las plantas. Cuando se riegan sin prisa. De cómo la lluvia puede ser hermosa. Cuando una ya no tiene miedo de mojarse. Antes de irse, Mariana me miró. Con una mezcla de nostalgia. Y respeto. Perdón, mamá. No por lo que hice. Sino por lo que no vi. A veces, le respondí. No ver también es una forma de abandono. Asintió. Bajó la cabeza. Por eso quiero quedarme un poco más. Si me dejas. Te dejo. Pero ya no me pierdo para que otros se encuentren. Esa época se terminó. Ella me abrazó. Y esta vez, el abrazo no dolió. Esa noche, Camila llegó con su cuaderno de dibujo. Y una mochila llena de colores. Marcadores. Y preguntas. ¿Hoy también me vas a contar algo? Sonrió. Hoy tú vas a escribir, le dije. Pero primero, quiero mostrarte algo. La llevé al mueble del comedor. Abrí un cajón que llevaba años cerrado. Dentro, una caja pequeña de madera oscura. La abrí. Había cartas, fotos, papeles de la casa. Y el cuaderno donde, décadas atrás, comencé a escribir lo que no me atrevía a decir. Este fue mi primer cuaderno, le dije. Aquí escribí lo que callaba, lo que dolía, lo que soñaba. Y aunque nadie lo leyó nunca, me salvó muchas veces. Camila acarició las tapas con cuidado. ¿Puedo leerlo? No ahora. Primero, quiero que tú empieces el tuyo. Ella asintió. Abrió su cuaderno nuevo. Y escribió con letra grande. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada. Me emocioné. Nos sentamos en la mesa, una frente a la otra, y escribimos en silencio. Le conté cosas de mi infancia, de mis miedos cuando me casé, de cómo fue criar a Mariana y Esteban. Sin manual, sin descanso, sin compañía. Le hablé del día en que firmé ese papel, y de cómo mi instinto me gritaba, que algo no estaba bien. ¿Y por qué no dijiste que no? Preguntó. Porque las mujeres de mi época aprendimos que decir no era ser egoísta, que ceder era amar. Pero ahora entiendo que protegerse también es amar. Y ahora sí sabes decir que no. Ahora no solo lo sé, ya lo hice. Ella sonrió. Me abrazó por el cuello. Cuando sea grande, quiero ser como tú. No, mi amor. Quiero que seas mejor que yo. Que no tengas que esperar 74 años para escucharte. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuaderno. Y escribí. Hoy pasé la antorcha. No de fuego, sino de voz. Que la lleve donde yo no pude llegar. Que nunca firme lo que no entienda. Que nunca calle lo que la hiera. Que siempre sepa que valía la pena. A la mañana siguiente desperté temprano. Abrí la ventana. El aire estaba frío. Pero no cortante. Era un frío limpio. De esos que hacen que una respire hondo. Y sienta que está viva. Me puse mi chal favorito. El que me tejió mi madre. Me preparé un café fuerte. Y me senté en el jardín. Y ahí estaba. El jazmín que Camila y yo habíamos plantado. Con su primer brote blanco. Asomando tímidamente entre las hojas verdes. Sonreí. No era solo una flor. Era una promesa. Desde aquel día en que firmé ese papel, con mi propio inciso escondido, muchas cosas cambiaron. Mariana ahora me llama cada semana. A veces viene a tomar café. A veces solo para escuchar. Todavía no hablamos de todo. Pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento. Esteban. Bueno. Él todavía no ha vuelto. Lo entiendo. Algunos hijos necesitan más tiempo para mirarse al espejo. Pero no le guardo rencor. Porque por primera vez en mi vida, sé que el perdón no se trata de los otros, sino de una misma. La casa sigue siendo mía.
No por los papeles, sino porque aquí está mi historia. Mis pasos, mis cicatrices, mis plantas, mis libros, mis frases. Camila viene todos los domingos. Me lee lo que escribe. A veces historias tristes. Otras, poemas torpes, pero dulces. Y cada palabra suya me recuerda que todo valió la pena. Un día me dijo: abuela, cuando sea grande, no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña. Y yo supe que mi trabajo estaba hecho. No necesito aplausos, ni homenajes, solo el silencio tranquilo del alma, cuando sabe que, al final del camino, no se traicionó. Hoy escribí la última página de mi cuaderno. Me engañaron para firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, con memoria, con coraje, con amor, por mí misma. Cerré el cuaderno, lo guardé en la caja, junto a la carta de Julián, y mientras el sol subía lentamente por la ventana de mi jardín, entendí: esta historia no era solo mía, era de todas las mujeres que alguna vez creyeron que callar era amar, de todas las madres que dieron todo y recibieron tan poco, de todas las abuelas que desde su silencio aún pueden enseñar a resistir y a florecer. Hay historias que no terminan con un punto final, sino con una semilla que empieza a brotar. Porque cuando una mujer encuentra su voz, también abre el camino para que otras la encuentren. Si este video te tocó el corazón, comenta la palabra voz. Suscríbete para seguir compartiendo historias que sanan, y gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga.